De mi parte, quienes no lo conocen, Carlos es un excelente profesional, una excelente persona y un excelente consultor, de lo cual yo me enorgullezco como entidad de hacer estas alianzas de colaboración y de trabajo recíproco con Carlos, porque nos llena de orgullo y nos da una cuota de valor agregado, Carlitos, a todas las cosas que nosotros hacemos, así que agradecida siempre por tu presencia, por tu generosidad sobre todo. Muchas gracias. Así que disfrutemos de este webinar, que es una ventanita que se nos abre para muchas cosas para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y bueno, quienes me conocen saben del compromiso que tengo para con la profesión y para con las personas. Realmente, fundamentalmente hago esto porque me apasiona aprender, me apasiona compartir lo aprendido, me apasiona trabajar en conjunto, colaborar y justamente en esto que Claudia bien mencionaba, que es aportar valor a otras personas, a equipos, a organizaciones, en mi rol como coach, como consultor, y por supuesto a una profesión que la hacemos entre todos. Así que sin más, voy a pasar a compartir pantalla. Ahí me cuentan, ya deben estar viendo mi pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Se ve perfecto. Genial, genial. Bien, como les decía, yo estuve encuestando en LinkedIn, a ver, sondeando un poco qué les interesaba de la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio es realmente un tema complejo, un tema amplio, que por supuesto da para muchísimo y solo tenemos una hora. Así que estuve haciendo esta encuesta donde la mayoría de la gente votó por buenas prácticas y acciones. Vamos a ver algo de eso. Otras personas, en igual de proporción, votaron por la resistencia al cambio. Ya estuvimos hablando algo de la resistencia al cambio, de la motivación de las personas. Y qué importante esto, porque si las personas no están motivadas por el cambio, entonces, ¿qué cambio puede ser posible? Y yo en esto quiero hacer especial hincapié porque subestimar algo como la gestión del cambio en las personas, lejos de producir efectos de cambio, puede producir todo lo contrario, puede producir aún más resistencia al cambio. Entonces, si bien vamos a ver algunas buenas prácticas y acciones, yo quiero que nos quedemos con esto como profesionales, de que cuando hablamos de gestión del cambio, no podemos seguir recetas. Porque todos sabemos que una receta, por ejemplo, en la gastronomía, no le sale igual a un chef que a un novato. Y lo mismo pasa con la gestión del cambio. Por supuesto, hoy contamos con un montón de herramientas, con métodos, con mucha ayuda para gestionar estos cambios, pero caeríamos en un gravísimo error si creemos que seguir un paso a paso, que seguir una guía o una receta de buenas prácticas y acciones nos va a garantizar el éxito. Así que, por favor, especial cuidado con ese punto, que si bien lo vamos a abordar, tiene que estar fundado en la base de la responsabilidad de comprender en profundidad un tema tan complejo como la gestión del cambio y de meterme de lleno realmente a ver cómo gestionarlo sin seguir recetas, sino aprovechándolas, pero no subestimando lo complejo que es este tema. Entonces, bien, buenas prácticas en la gestión del cambio, y voy a partir por algo que es esencial. ¿Cuánto hablamos en estos tiempos acerca de la transformación? De la transformación digital, de la transformación cultural, de la transformación en las organizaciones. Y justamente una buena práctica tiene que ver con esta transformación. Y aprovechando el título de esto, que es la gestión del cambio a partir de las neurociencias, que nos brindan conocimiento sobre nuestra mente, sobre nuestro cerebro, sobre cómo funcionamos como seres humanos, es importante la transformación de lo que llamo mindset colectivo en la organización, que ya lo vamos a ir viendo en profundidad y con especial atención. Pero en esto quiero resaltar 4 puntos que son esenciales y que muchas veces se pasan por alto o no se hacen con el énfasis
realmente necesario y con la importancia que cada uno de estos temas tiene. Por ejemplo, la importancia de culturas abiertas al aprendizaje. De esto ya hablaba hace 20 años atrás, 30 años atrás, Peter Senge. Antes ya lo hablaba Peter Drucker. Y todavía no terminamos de generar culturas abiertas al aprendizaje. A mí, como consultor, muchas veces me llaman, incluso responsables del área de recursos humanos, pidiéndome, necesito trabajar algo con un equipo, queremos darles herramientas, necesito hacer un workshop de 3, 4 horas para que podamos generar estas acciones que necesitamos. ¿Alcanza con 3, 4 horas de un workshop para que la gente realmente aprenda? No alcanza. Podemos quedarnos con algún método, alguna herramienta, pero transformar personas, generar culturas abiertas al aprendizaje, a la flexibilidad, a la adaptación permanente a un mundo de cambio, con 3, 4 horas de workshop, que además se da una vez cada mes. Por eso hablo de no subestimar esto. Punto importante, realmente culturas abiertas al aprendizaje, pero con compromiso, no como una cuestión de decir, hicimos una capacitación allá a las perdidas, no sirve. Diseñar metas y objetivos de cambio, segundo punto fundamental. Y en esto hago más hincapié todavía en el funcionamiento de nuestro cerebro. Hablábamos de la resistencia al cambio y hablábamos de la motivación en el cambio. En nuestro cerebro, que hay diversas áreas, hay diversos sistemas, tenemos la parte del sistema de recompensas, así se llama, que libera dopamina, y ese neurotransmisor nos impulsa, nos motiva hacia algo. En este caso, llamémosle a ese algo el cambio o los cambios. Ahora, para activar ese sistema de recompensas, para que se libere esa dopamina y que la gente, y escuchen bien por favor, no tenga que cambiar, sino que quiera cambiar. Qué diferente. Cuando alguien cambia porque quiere o cuando alguien cambia porque tiene que, por imposición de los líderes, de los jefes, o por miedo a que lo despidan. Entonces, importante, fundamental, que los cambios sean deseados por las personas, por los equipos, y ahí tenemos un rol fundamental como gestores del cambio en el área de recursos humanos. Diseñar metas y objetivos en forma colectiva que hagan que la gente diseñe los cambios que quieren llevar a cabo, que se comprometan con ellos y que cambien porque quieren cambiar y no porque tienen que o por miedo a o por imposición. Y pregunto a ustedes, ¿cuántos cambios que se dan en las organizaciones, en los equipos, en las diversas áreas, se frena, se junta al equipo y se diseña conjuntamente metas y objetivos de cambio? En general, en mi actividad como consultor veo que se hace todo lo contrario. Que algunas pocas personas piensan en el cambio y hay una bajada de línea donde le dicen a la gente tenemos que hacer esto. Ustedes tienen que hacer esto porque la organización necesita cambiar hacia aquello. ¿Estamos dando participación ahí a la gente? No. Pocas personas piensan el cambio y hay una imposición a cambiar. Hay un tener que cambiar. En lugar de activar ese sistema de recompensas, liberar motivación, liberar dopamina y que la gente quiera cambiar. Pero para eso la tengo que hacer parte. No puede ser una imposición. Fíjense cuánto subestimamos muchas veces cosas que son hasta simples. Juntar a la gente y pensar juntos el cambio que queremos, diseñar metas, diseñar objetivos. Hoy les voy a dar algunas herramientas para hacerlo.
tener conversaciones sobre emociones y sentimientos. Hace tiempo atrás esto no era viable directamente en las organizaciones. Estaba el famoso dicho como mindset cultural en las organizaciones de la gente que deje los sentimientos, las emociones en la puerta de entrada. Ahora, ¿eso es posible? ¿Podemos separar la persona que somos en nuestro trabajo, en nuestra profesión? No podemos. Además, y fundamentalmente, y lo vamos a ver en profundidad hoy, y escuchen bien, porque no hay acción sin emoción. Y esto hoy lo sabemos también gracias a las neurociencias. Las acciones que llevamos a cabo los humanos se desprenden de nuestro mundo emocional. Se activa el sistema límbico que tenemos en nuestro cerebro, se liberan neurotransmisores, se liberan químicos que nos mueven a la acción, que nos generan impulso. Entonces necesitamos emociones. No existe la emoción, la dejamos en la puerta de entrada. Ahora también este tema se subestima. Muchas veces decimos que está muy bien incluir las emociones y los sentimientos, pero no dedicamos especial atención a ello y a tener conversaciones de cómo está la gente, cómo están las personas, cómo se sienten, qué emociones están viviendo individual y colectivamente. Y las vamos a ver hoy, algunas de ellas, por supuesto. Y el cuarto punto, que lo voy a dejar para el final, es promover el bienestar y reducir el estrés. Que lo voy a dejar para el final, no quiero hacer énfasis todavía en ello, porque tengo todo un gráfico para mostrarles sobre este tema y sobre lo importante que es si queremos generar cambios. Como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Qué gran genio, qué gran frase y qué cierta es. Porque muchas veces cuando pensamos en la gestión del cambio, pensamos en estrategias. De hecho, lo más votado fue buenas prácticas y acciones. Buenas prácticas, acciones, estrategias de cambio. Y nuevamente subestimamos la cultura. ¿Y qué hay en la cultura? Y en la cultura hay un mindset cultural, colectivo, que se fomenta dentro de la organización, que son reglas que no están escritas, pero que la gente sigue. ¿Por qué en Argentina tomamos mate y en otros países no toman mate? ¿Hay alguna regla escrita que dice en Argentina se debe tomar mate? No, es cultural. Y eso mismo pasa en las empresas. Entonces es importante atender a la cultura, porque la cultura vive en la mente y en el cuerpo de las personas. Las acciones que emprendemos se desprenden de la cultura en la cual estamos. Entonces, si no hay realmente una transformación de ese mindset cultural, no hay estrategia que funcione. Veamos algo de estas mentes colectivas que les estaba mencionando y que se va repitiendo. ¿Cuántas veces pasa en las empresas que se dice, mira, este equipo no funciona? ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer rotación, vamos a mover a estas personas y vamos a traer gente nueva al equipo. Y traen gente nueva, fresca, con ideas nuevas, creativas. La meten al equipo, pasa un mes, pasan 2 meses y esas personas están igual que las anteriores que no funcionaban. ¿Qué pasó? ¿Eran las personas o era la cultura de la organización? Donde la gente que entra, por más que venga con ideas frescas, se inmersa en esa cultura y parece que ya nada es posible. Ustedes lo viven a esto, como profesionales de recursos humanos, cada día ven esto en las organizaciones. Díganme si no hay dichos como, acá las cosas se hacen así. O es importante quedarse hasta tarde para terminar lo que hay que hacer.
Y después se hace un workshop sobre bienestar y gestión del estrés. 2 horas un sábado, pero después, de lunes a sábado, a la gente se le dice acá hay que estar hasta tarde, hasta que no se terminan las cosas, no se va nadie. ¿Nos damos cuenta? El cambio es profundo. O no podemos perder tiempo hablando y haciendo capacitaciones. La gente tiene que hacer lo que debe, para eso se les paga. Lo único que importa acá es producir. ¿Han escuchado esto? ¿O son ideas mías? Piensa. A ver, Lourdes, que estás con la mano levantada, adelante. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Disculpa, Bienvenida. no me anda la cámara, por No eso te no la preocupes. prendí. No te preocupes, Mira, te la escucho verdad perfecto. que genial. Mira, sí, la verdad que mucho de lo que comentas ahí se escucha y a diario también. Y yo quería hacer una consulta, pero en realidad no sé si ya lo vas a plantear más adelante. Yo te la hago y vos me decís si me la contestás Dale, ahora o después. dale, ¿Querés? dale. Dale, genial. Bueno, a ver, ¿qué haces? Porque es verdad, uno trata de impulsar el cambio y más cuando hay una cultura organizacional tradicional muy arraigada, que, a ver, por tradicional me refiero a metodologías de trabajo más autoritaria como era antes, y al ser, bueno, de esta forma cuando querés impulsar un cambio, medio que a veces también se te complica porque no todos están dispuestos o tienen la predisposición para aceptar ese cambio. Entonces ahí es como que se te complica un poco y digo yo, bueno, ¿cómo o de qué forma vos nos recomendarías que encaremos situaciones así? Lo voy a abordar más adelante. Como Bueno, respuesta rápida, te digo sí. que es importante vender el cambio. Muchas veces en las culturas tradicionales, mucho tiene que ver con la resistencia, te hablo por supuesto de mi experiencia, con la resistencia de quienes dirigen la organización, que muchas veces son de una cultura arraigada hace un tiempo atrás, que tenían determinadas buenas prácticas, que el mundo cambió, pero como esas prácticas les funcionó, las quieren seguir manteniendo. Entonces está el miedo a soltar lo que sé y a navegar en la incertidumbre de algo que todavía no sé. Entonces ahí como respuesta corta, y después lo voy a profundizar más adelante, es la habilidad como profesionales para venderle a los directivos la idea de cambio, para que la motivación del cambio surja también en ellos y ellos sean parte y la fomenten. Porque de lo contrario, las personas terminan mirando hacia arriba, ven qué es posible, qué no es posible, qué se recompensa y qué se castiga, y por más que alguien o algunos quieran implementar cambios, si no hay una cultura que acompañe, se cae. ¿Te hace sentido Perfecto. eso, Lourdes? Sí, sí, sí. Excelente. Esa es la respuesta corta, por supuesto lo voy a profundizar ya en minutos. Buenísimo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Veamos esto. Hablamos de resultados en las organizaciones, en los equipos, en las personas. Para eso planteamos objetivos y medimos por resultados, los famosos KPIs. Para llegar a los resultados es una obviedad que necesitamos llevar a cabo acciones. Acciones que se desprenden de comportamientos, de decisiones. Hoy las neurociencias nos dicen que el 95% de las decisiones que tomamos a diario son inconscientes. Y tiene que ver justamente con esto de la cultura, que está tan arraigado en nosotros que parece obvio y tan obvio que no lo vemos y no nos damos cuenta de nuestra manera de decidir, de comportarnos, de accionar. Todo eso es la superficie del iceberg. Por eso menciono y hago hincapié en que si nos centramos en estrategias y en acciones de cambio, no lo vamos a lograr. Porque estaremos trabajando sobre la superficie del iceberg.
Pero esas acciones que queremos llevar a cabo se desprenden de hábitos, de emociones, de pensamientos individuales y colectivos, como los que compartía antes, de valores individuales y colectivos, de creencias individuales y colectivas, de juicios que fundamos en forma automática y que ni nos damos cuenta que los tenemos, y de motivaciones, de aquello que nos motiva, de aquello que no nos motiva y que nos genera resistencia. Entonces, si no trabajamos en lo profundo del iceberg para que la gente se motive por el cambio, que cambien algunas creencias, valores, pensamientos, decisiones, emociones y hábitos, el cambio no es posible. Porque si implementamos cambios solo a nivel de acción, sin cambiar lo que no se ve del iceberg, muy pronto vuelve la inercia del hábito viejo y esa acción que era efectiva queda en la nada. ¿Cuántos cambios, ustedes se darán cuenta, que los implementan al nivel de acción, funcionan 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después la gente vuelve a las viejas costumbres, entre comillas? ¿Les ha pasado? Y eso sucede porque no hemos logrado transformar lo que sustenta la acción. Hábitos, emociones, pensamientos, valores, creencias, tanto individuales como colectivas, juicios y motivaciones. Si no hacemos un cambio ahí, el cambio que hagamos al nivel de acción no va a ser sostenible. Necesitamos, para que sea sostenible, llegar a lo profundo del iceberg, incluso a la motivación de las personas, que les motive el cambio, que cambiar active su sistema de recompensas, que libere dopamina, que quieran el cambio. Lo harán porque quieren hacerlo, no porque tienen que. Y eso hace una gran diferencia. Entonces tenemos que trabajar en la parte profunda del iceberg. Y creo que esto complementa la respuesta que le estaba dando hace un momento a Lourdes. Entonces tenemos que cambiar hábitos. Hoy sabemos que cuando se da un estímulo, y a estímulo llamémosle objetivo, llamémosle circunstancias, llamémosle metas, lo que sea que aparezca como estímulo a nivel individual, a nivel colectivo, en un equipo de trabajo, eso dispara pensamientos. Esos pensamientos conectan con nuestro sistema límbico en el cerebro, el cual libera emociones con, por supuesto, los químicos que las emociones tienen, se activan neurotransmisores y nos movemos a la acción. Nuestras acciones, como decía al principio, se desprenden de la emoción, no de la razón. Y emociones y pensamientos van de la mano. De acuerdo a cómo pienso, lo que es posible, lo que no es posible, son emociones diferentes las que van a estar moviéndose allí. Por eso la importancia de lo que mencionaba al principio, de hablar sobre emociones y sentimientos. Porque les pregunto, ¿se puede generar cambios en una cultura o en un equipo de trabajo que está en un estado emocional de resignación? No se puede. ¿Se puede generar cambios en un equipo que está en frustración? Imposible. Entonces, ¿importan las emociones en la gestión del cambio? El 80-90% de la gestión del cambio tiene que ver con emociones. Entonces tenemos que darle lugar a esto. Y por supuesto a cambiar hábitos. Pero cambiar hábitos tiene que ver con cambiar acciones, y las acciones se desprenden de la emoción. Veamos acá algunas emociones o estados emocionales, mejor dicho, algunos que generan, fomentan el cambio, que impulsan el cambio, y otros que
bloquean, anulan, impiden el cambio. Hablé de la frustración. Frustración es cuando tengo determinada expectativa, quiero que pase algo, y lo que ocurre en la realidad no coincide con mis expectativas. Cuando eso ocurre, aparece la frustración. Ustedes se darán cuenta. Me gustaría que pase tal cosa, pasa esto otro, no coincide con lo que yo quiero, entonces me frustro. La frustración, la acción que genera muchas veces es rendirse, abandonar, decir, no, esto no es para mí, no se puede cambiar, esto no es posible, no es para nosotros no somos capaces de llevar a cabo esto será para otra organización, pero a nosotros no nos funciona. ¿Se dan cuenta cómo emociones y pensamientos empiezan a ir de la mano y eso se desprenden acciones? O la resignación. La resignación suele darse cuando hay frustraciones prolongadas en el tiempo. Cuando hay un equipo, una organización o una persona que se ha frustrado muchas veces, termina por resignarse, decir, no, esto no es para mí, esto es imposible, o yo no puedo aprender esto, yo para esto no soy bueno. Resignación. La resignación lo que marca es que no hay nada posible hacia adelante en forma diferente. Lo único posible es seguir haciendo más de lo mismo. Como decía Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas más de lo mismo. ¿No? Una obviedad. Ahora, si la persona, equipo, organización está en resignación, no tienen la predisposición emocional para hacer algo diferente. Necesitamos transformar primero el estado emocional. Lo mismo ocurre con la ansiedad, solo que en la ansiedad partimos de un juicio que hacemos en forma automática que anticipa el futuro, pero en términos de amenaza. Es decir, no, si hacemos esto nos va a ir mal, o esto no vamos a llegar en tiempo y forma, o es imposible, o no podemos, o dudamos. Entonces, miramos hacia el futuro, pero con ojos de amenaza en lugar de ojos de oportunidad. Entonces, las acciones son acciones temerosas. Es decir, bueno, probemos, pero vamos a intentarlo, pero me parece que no va a andar. Nos anticipamos a las posibles amenazas. Y eso lo hace nuestro cerebro en forma automática. Nuestro cerebro hay una zona en el sistema límbico que se llama amígdala. La amígdala, para hacerlo en forma resumida, es un radar de amenazas. Ustedes piensen, por ejemplo, en un ejército que tiene un radar de amenazas. Bueno, esa es la amígdala en nuestro cerebro. ¿Para qué tenemos un radar de amenazas? Bueno, fundamental que lo tengamos, porque si no, no hubiéramos sobrevivido como especie. Si nos van a robar, se activa la amígdala y hace que salgamos corriendo, que luchemos. ¿Sí? Si tenemos una potencial amenaza, la amígdala se activa y nuestra acción se desprende de eso. Generalmente a partir del miedo y, por supuesto, que la emoción que está detrás de la ansiedad es el miedo. Es esa activación o sobreestimulación de la zona de la amígdala. Entonces las acciones que se desprendan de ahí van a ser desde el miedo, es decir, bueno, vamos a probar, pero creo que esto no va a andar, me parece que no vamos a llegar, no sé si seremos capaces de lograrlo, nosotros estábamos mucho mejor con lo que hacíamos antes. ¿Lo han escuchado? Seguro eso. ¿Por qué? Porque pensamientos y expresión van de la mano con lo que sentimos. Por eso es importante hablar de emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué estados emocionales necesitamos producir en las personas, equipo y cultura organizacional para generar esos cambios? Yo les traigo ahora 3, hay muchos más, pero tenemos poco tiempo. Necesitamos resolución, y esto tiene mucho que ver con el concepto actual de las metodologías Agile. Agile es aprendo del error, resuelvo y vuelvo a la acción. Entonces todo el tiempo estoy accionando. Me salga como me salga, aprendo de ello y vuelvo a la acción, haciendo por supuesto los ajustes pertinentes.
Ahora, detrás de la metodología, necesitamos un estado emocional que impulse la metodología. Porque si no, con la metodología no alcanza. Y eso se llama resolución. Necesitamos confianza. Y confianza la quiero separar en 3 niveles de confianza, las 3 completamente necesarias. Autoconfianza, que es la capacidad que tengo para afrontar desafíos nuevos, riesgos, creyendo justamente en la capacidad que tengo, en las competencias que tengo, actuales y futuras. Significa que confío también en que si no sé algo, lo podré aprender. Llevará tiempo, llevará un proceso, pero lo puedo aprender y en determinado momento lo podré llevar a cabo. Eso es autoconfianza. A partir de la autoconfianza, necesitamos una confianza relacional, que es la base de un equipo de trabajo llamado hoy equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque se permiten aprender de los errores. En lugar de echar culpas, se habla de lo que sea. ¿Por qué? Porque hay la confianza para hablar de lo que sea. Entonces, hablando de lo que sea, podemos corregir, podemos pedir y dar feedback en forma oportuna, hacer ajustes individuales y colectivos, y además creemos en todo el equipo. Ya no soy yo solo, ya no es yo y el otro, sino que trabajamos colectivamente y sabemos que podemos apoyarnos en otras personas. Pero para eso se requiere de confianza, porque si no, ¿qué es lo que sucede? La famosa hipocresía organizacional. Pienso una cosa, pero digo otra y hago otra. Generalmente lo que hago coincide con lo que pienso, pero ¿cómo voy a decir esto? No se puede decir eso. Entonces, no, al jefe le digo que está todo bien, que quédese tranquilo, acá el equipo está recontra comprometido, vamos a lograrlo. Pero pensamos otra cosa, es decir, ¿a quién se le ocurrió semejante pavada? Esto no se puede llevar a cabo, no lo vamos a lograr. ¿Y las acciones de dónde se desprenden? Se desprenden naturalmente de lo que pensamos, no de lo que decimos. Perdón que ahí voy a ajustar la cámara. Ahí está. Entonces, es importante la confianza para poder decir lo que pienso. Porque si digo lo que pienso en un marco de respeto y de confianza, podemos hacer ajustes, podemos corregir, podemos dar y recibir feedback. Y de esa manera mejoramos individualmente, en forma de equipo, y si mejoramos individual y colectivamente, lograremos los resultados que nos planteamos en los objetivos. El tercer estado emocional tiene que ver con la ambición. Valga el asterisco de qué mala prensa tiene la ambición, por lo menos en Argentina. En otros países donde tengo oportunidad de trabajar también, pero hay gente de otros países aquí que conoce mejor su cultura que yo, entonces por lo menos me voy a limitar a hablar de la Argentina. Tener ambición en Argentina parece mala palabra. Muchas veces se confunde la ambición con un estado desmedido. Y la ambición es un estado medido. Es quiero esto, me planteo una meta, un objetivo, quiero lograr esto. Cuando no hay ambición, hay conformismo, hay complacencia. Y un equipo, una organización que está en un estado de conformidad, de complacencia, ¿de qué metas y objetivos vamos a hablar? Si no hay un estado emocional de querer algo más que lo que se tiene. Entonces necesitamos la ambición para tener un futuro deseado al cual queremos llegar, diseñar las metas y objetivos a partir de ahí, trabajar en confianza y tener una actitud de resolución. Fíjense que solo estoy hablando de estados emocionales. ¿Cuánta diferencia hace? Les pregunto a ustedes ahora, ¿es importante que las personas estén motivadas
por el cambio? Veo caritas que dicen que sí. A ver. Dicen que sí por el chat, sí. Bien. Bien, veamos entonces algo acerca de la motivación. La motivación, según las neurociencias, de acuerdo a lo que hoy conocemos, el 50% de la motivación en un ser humano es involuntaria e inconsciente. Tiene que ver con la predisposición genética, con nuestros genes. Así hemos llegado. La mayoría de ese 50% se concentra en motivaciones muy básicas. Por ejemplo, motivación por alimentarme, por sobrevivir. Esas motivaciones son las primarias. ¿Sí? Es lo primero que hace nuestro cerebro y en forma automática. Y eso se reproduce de generación en generación a partir de los genes. ¿Mm? Eso es el 50% de la motivación. El otro 50% se divide en dos, donde tenemos ambiente y situación. Ambiente, llamémosle país, cultura, época en la cual estamos, organización también, aprendizajes, corresponde a ambiente, valores individuales, colectivos y los valores de la organización tienen que ver con el ambiente. Por eso les decía al inicio la importancia de verdaderas culturas abiertas al aprendizaje, porque eso corresponde con el ambiente, factor motivacional del 25%. El otro 25% corresponde con la situación, que también lo mencioné al inicio, en metas, objetivos y contexto. Cuando digo contexto, hablo también de líderes, de equipo de trabajo, porque los líderes y el equipo de trabajo, y ustedes se darán cuenta cuán diferente es cuando tengo buenos líderes que cuando tengo pseudo líderes, o cuando tengo un equipo de trabajo con el cual siento pertenencia, o cuando no lo tengo. Cambia completamente. Y eso es el contexto en el cual trabajo, en el cual me desempeño. Y eso incide directamente en la motivación o desmotivación. Entonces tenemos un 50% por el cual no podemos hacer nada. Deviene de nuestros genes. Ahora tenemos el otro 50% por el cual podemos hacer todo. Y podemos hacerlo muy bien, fomentando el cambio, impulsando el cambio, o podemos hacerlo muy mal, generando aún más resistencia al cambio. De ahí dependen las metas, objetivos que diseñemos, el liderazgo, el equipo de trabajo, si está en confianza o en desconfianza, si está en resignación o en ambición, los valores que se comparten o que no se comparten. Y cuando digo valores culturales, no me refiero a la lista, al cuadro que está pegado en las oficinas, que queda muy bonito, pero que la gente no sigue esos valores. Me refiero a los valores reales que se siguen por la gente en las acciones. Que uno sin ver ninguna lista de valores ve cómo la gente se comporta y dicen, acá los valores son estos. Y muchas veces lo que está escrito no coincide con lo que se ve en la acción. Son esos valores por los cuales hay que trabajar. Y por supuesto porque sean compartidos. Que no queden en algunas personas. Si queremos un equipo, tienen que compartir valores, tienen que compartir metas y objetivos, y por sobre todo, un propósito. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pero eso daría para otro webinar completo, así que no voy a hablar mucho más de ese tema. Pero veamos también qué bloquea la motivación, y de esto ustedes se darán cuenta que ocurre mucho hoy en día en las organizaciones. Percepción de injusticia. Yo me esfuerzo más, tengo mejor desempeño que otras personas y el reconocimiento va para aquel lado. Díganme si no pasa. ¿Qué produce eso como efecto en las personas, en estas personas que tienen alto desempeño? Que el desempeño baje, porque dicen, ¿para qué me voy a esforzar si después el reconocimiento va para la vereda de enfrente?
Frustración. Por ejemplo, cuando los líderes dicen una cosa y hacen otra, cuando en la organización se hacen promesas que no se cumplen. Entonces la persona que recibió determinadas promesas, bueno, te vamos a dar esto, o vas a tener oportunidad de crecimiento, de desarrollo, vamos a ir por tal cosa, vamos a generar tal cosa, y después todo eso queda en la nada, la persona ya se formó una expectativa a partir de esas promesas, expectativa que no se cumple y genera frustración. Entonces, qué importante cumplir con los compromisos, cumplir con las promesas que se hacen. Comparación social, esto que les decía de yo hago esto, me esfuerzo, me hago cargo de tales cosas, y fíjate allá, fíjate aquella área, fíjate esta otra persona de mi equipo que hace lo mínimo indispensable, llega tarde y termina mucho mejor que yo. O miedo. ¿Cuántas veces las organizaciones, los líderes o pseudo líderes, le llamo yo, porque un líder real no hace eso, buscan el cambio a partir del miedo? Es decir, mira, si ustedes no cambian, o si tú no cambias, bueno, te quedarás afuera. Porque acá necesitamos hacer esto y quien no esté dispuesto a hacerlo se irá. Entonces la gente, en lugar de cambiar porque quiere cambiar, hacen que cambian porque tienen que, por imposición o por miedo a quedarse sin trabajo. ¿Qué motivación le podemos generar a las personas si el incentivo a cambiar es que no te vas a quedar sin trabajo? Es una locura, pero sucede. Y esto son bloqueadores de la motivación en los seres humanos. Para quienes hagan el curso, que les voy a comentar ya en unos minutos, esto lo vamos a ver en mucha profundidad e incluso vamos a tener elementos para medirlo. Porque es una de las claves. Yo les mostraba en el modelo del iceberg, abajo de todo, que estaba la motivación. Y les dije, hasta ahí tenemos que llegar. Si no, el cambio no va a ser sostenible. Otra pregunta que les hago sobre el estrés. ¿Influye el estrés en la predisposición a cambiar? En un tiempo que el estrés es el tema del día. ¿O me equivoco? Influye completamente. Como veo en las caritas, absolutamente dice en el chat, sí, claro, influye. Exactamente. Veamos cómo influye el estrés. Lo primero que les digo en esto es el estrés no es ni bueno ni malo. Lo que sí en neurociencias diferenciamos eustrés de distrés. El eustrés es lo que ven en el medio. Lo que llamamos también estrés productivo. Los seres humanos necesitamos un nivel de estrés porque de lo contrario caemos en aburrimiento, en apatía, e incluso en un desgano, decir, bueno, no me importa nada, no hay nada nuevo. Necesitamos desafíos. Ahora, esos desafíos tienen que estar al mismo nivel de nuestra capacidad para responder a ellos. Si los desafíos están acá y nuestra capacidad de respuesta está acá, produce ansiedad. Si los desafíos están acá y nuestra capacidad, competencia está acá, es apatía, aburrimiento, desgano. Cuando el desafío y las competencias, la capacidad de respuesta está al mismo nivel, es estrés productivo. Ahora, lo que llamamos distrés es cuando justamente los desafíos están acá y la capacidad de respuesta está muy por debajo. Entonces la persona siente que nunca llega a poder cumplir con todo, que las tareas le desbordan, que no tiene los recursos suficientes o necesarios para, y eso se empieza a hacer crónico. Un día siento que no llego, otro día siento que no llego, pasan las semanas, pasan los meses y nunca llego con la agenda, no tengo los recursos, no llego y no llego,
se convirtió en un estrés crónico, que produce, ustedes se darán cuenta, dolores musculares, dolores de cabeza, de estómago, problemas para dormir, ansiedad, e incluso podemos caer en un burnout. Además de eso, y por si fuera poco todo lo que acabo de mencionar, el estrés, ustedes sabrán que la hormona del estrés se llama cortisol. El cortisol empieza a viajar por el torrente sanguíneo y a afectar las conexiones neuronales. Por ende, tenemos menos neuroplasticidad cuando estamos en niveles altos de estrés. Y si tenemos menos neuroplasticidad, tenemos menos predisposición a aprender, a adaptarnos, a tener flexibilidad cognitiva y a cambiar. Incluso más, si el estrés se hace crónico y el cortisol sigue viajando por el torrente sanguíneo, impidiendo las conexiones neuronales, nuestro cerebro puede incluso desactivar la parte más evolutiva del cerebro para ahorrar energía. ¿Por qué ahorra energía? Justamente porque ese cortisol está demandando mucha energía. Entonces desactiva la neocorteza. ¿Qué hay en la neocorteza? Nuestra capacidad cognitiva para pensar, para adaptarnos, para establecer metas y objetivos, para organizarnos. Todas las funciones cognitivas más altas, más evolutivas que están en la neocorteza, si el estrés es crónico, se desactivan. Entonces, ¿de qué cambio podemos hablar si la gente queda en un estado reactivo a raíz del estrés con el cual viven? Por eso es súper importante el cuarto punto que mencioné al inicio, de trabajar con mucho foco en el bienestar y en reducir los niveles de estrés crónico. Porque si no, la gente no es que no va a querer cambiar, no va a poder cambiar, porque no va a tener un cerebro funcionando para poder hacer los cambios que requiera. Entonces, qué importante atender ese punto. Un modelo para que se lleven y para que trabajen el cambio a partir de metas y objetivos, como mencioné al inicio, es el modelo SCORE. ¿Cómo funciona este modelo? De una manera muy simple. Primero nos preguntamos por el síntoma. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo y que ya no queremos? Que queremos cambiarlo, transformarlo, que queremos darle una vuelta. Identificamos lo que llamamos síntoma. Ahora, muchas veces se cae en el error de ir a las soluciones actrón, soluciones que alivian el síntoma pero que no van a la causa. Decir, mira, se me fue el dolor de cabeza, pero sigo teniendo el mismo problema que antes. Entonces no basta con hacer soluciones que vayan contra el síntoma, sino vamos contra lo que lo causa a ese síntoma. Entonces tenemos que preguntarnos por las causas. Y hablo de causas porque nunca es solo una causa. Siempre hay múltiples causas que están interconectadas, interrelacionadas y que llevan a ese síntoma. Entonces necesitamos que las soluciones, lo que vamos a llamar objetivo, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo quiero que sea? Ataque no solo el síntoma, sino las causas. A partir de ahí, preguntarme, ¿con qué recursos cuento para lograr esto? ¿Qué otros recursos puedo obtener para ir por el objetivo o meta que me estoy planteando? Y finalmente, pensar anticipadamente en los efectos. Ok, si logramos este cambio, ¿qué efectos se van a producir? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque necesitamos activar el sistema de recompensas de las personas, que se libere dopamina, que digan así, vamos a meterle a este cambio, vamos a hacer algo al respecto, porque si logramos cambiar esto, se van a producir estos efectos que queremos, que nos benefician. Tengan en cuenta esto como muy importante. Si la expectativa de recompensa de la persona
no existe o está por el piso, el desempeño va a estar por el piso también. La persona tiene que ver algo hacia adelante que le genere expectativas de recompensa para desear hacer algo al respecto. Eso es una de las bases de la motivación. Y con esto estamos ya prácticamente en el cierre, casi en tiempo cumplido, pero antes de despedirnos, quiero decirles y citar esta frase de Peter Senge, que para mí es para pegar en un post-it y verla todos los días como profesionales de recursos humanos. La gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. A que los otros cambien como yo quiero que cambien. A eso sí se resiste la gente, pero no al cambio. Con esto de mi parte, agradecerles por dedicar este tiempo ya en horario fuera de lo laboral, una hora que en tiempos donde las agendas están llenas, nunca realmente se puede desaprovechar, así que gracias por estar acá. Comentarles también que esto, para quienes quieran, para quienes tengan la intención de profundizar en estos temas, puede seguir a través de un curso que iniciamos ya la semana próxima de gestión del cambio con neurociencias y PNL, donde todo esto lo vemos en profundidad, porque lo vamos a ver en 5 clases con diferentes módulos, comprender nuestra mente, nuestro cerebro, identificar las bases de la motivación y tener elementos para poder medir la motivación en las personas, trabajar sobre emociones, sobre el sistema límbico en nuestro cerebro, sobre estados emocionales que generan impulso y otros que generan bloqueo, cómo podemos transformarlos. Trabajar sobre la gestión del estrés, tan importante que mencioné hoy, y sobre modelos de aplicación. El modelo SCORE que acabo de compartir es uno de ellos, hay varios más, para justamente poder aplicar en esa gestión del cambio. Para quienes les interesen, nos veremos los días miércoles, será del 22 de marzo, miércoles próximo, al 19 de abril, 5 encuentros, ahí están los horarios para los diferentes países, y por haber participado de este encuentro, en las redes ustedes verán que hay una promoción del 30% de descuento, ustedes van a tener un 10% extra, van a tener un 40% de descuento para quienes quieran aprovechar este beneficio y profundizar en esta gestión del cambio. Voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría escuchar, a ver si esto ha aportado valor, qué valor ha aportado, qué se llevan y qué pueden hacer con lo que se llevan. A ver quién se anima. Yo ya hablé una hora entera y ya no quiero seguir hablando y cansando en esto. Hola, Carlos, así ¿me que prefiero escuchas? escuchar a alguien. Perfecto, Patricia, ¿cómo estás? Sí, hola, muy bien, Carlos. Te hablo de acá de Chile. Qué Comentarte gusto. que, mira, la verdad, te escuchaba súper atenta porque yo trabajo, así como una de las chicas comentó, en una empresa con una cultura súper tradicional, bastante autoritaria y bien machista. Y créeme que escucharte para mí ha sido de bastante valor porque puedo revisar que dentro de las emociones o dentro de los sentimientos que vas experimentando en este proceso, yo igual siento que me encuentro sola tratando de generar un cambio, eh, y a veces siento mucha frustración porque no sé si lo puedo lograr. Dado Claro. que si no tengo el apoyo quizás de los altos directivos, siento que trabajo y trabajo por muchas mejoras, por cambiar esta cultura. Yo tuve algunas experiencias desagradables dado este machismo y una cultura tan autoritaria. Entonces, a veces lo veo casi imposible. Sé que se Claro. puede, pero imagino que es Sí, un sí. tremendo trabajo. Necesitas el compromiso de la alta dirección para los cambios, por supuesto. Porque además la gente, lo primero que va a mirar es el ejemplo hacia arriba. Es decir, no lo que se dice, sino qué hacen los de arriba. Porque en base Claro. a eso está también lo que se recompensa y lo que se castiga. ¿Cuántas
organizaciones hacen workshops de creatividad. Ahora, cuando la gente es creativa y algo sale mal, se los castiga. Claro. El mensaje es: no hagas nada diferente. Sí, mira, yo pensaba un poco también en lo que tú decías, porque primero tengo que convencer a la alta dirección, porque si no tengo su apoyo, claramente no lo voy a lograr. Y tú decías, es como vendemos, cómo podemos vender este cambio de cultura. Exactamente. Palabra que en recursos humanos es como que no usamos, como si vender en recursos humanos estuviera mal. Claro, sí, te Es una entiendo. habilidad social. Y Claro, necesitamos vender ideas en recursos humanos para que se aprueben proyectos y podamos generar los cambios que van a favorecer a toda la gente y a la organización. perfecto. O sea, tengo que trabajar en cómo vender ese cambio de cultura para poder convencer. Esa es la tarea que tengo. Exactamente. Porque vendiendo la idea y con el apoyo de la alta dirección, la gente va a mirar hacia arriba, va a ver que la alta dirección está comprometida a cambiar, entonces van a seguir esos procesos de cambio. De lo contrario, van a mirar el ejemplo y no va a pasar nada. Claro, no, sí te entiendo. Necesitamos amigarnos con la venta. No es mala palabra en recursos humanos vender. Sí, te capto. Que de verdad, la verdad me gustó mucho. Muchas Qué bueno. gracias, Carlos. Súper positivo. Por Muchas favor. gracias por tu webinar. Muchas gracias, Patricia. Carlos, ¿me escuchas? Andrés, Felipe perfecto, Andrés. de Felipe, Colombia, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Carlos, mira, yo trabajo en una compañía de retail en Colombia que se llama Grupo de Éxito. Digamos que el negocio base es el negocio del retail. Y pues te escucho y me he dado cuenta que no, incluso, no solamente en esta compañía, sino en el país en general, uno entiende que en el mercado somos muy buenos preparando a la gente para el cambio. O sea, somos muy buenos que la gente entienda qué va a pasar, por qué va a pasar, sensibilizándolos, entrenándolos si es del caso y lo requiere pues es la adopción, si tienen que desarrollar algún conocimiento, habilidad, etcétera. Pero nos rajamos cuando va a realizarse la implementación. O sea, cuando esto empieza a rodar, somos una compañía que pues, somos 50.000 empleados a nivel nacional, entonces la operación es un monstruo que se come la inercia de lo que tú estés haciendo. Entonces, finalmente, cuando llegas a las tiendas de cualquiera de las 5 marcas que tenemos, vas a empezar a involucrar ciertos nuevos modelos de operación, adopción tecnológica, un traslado, cualquier cosa. La misma inercia del negocio, de trabajar por el resultado, eso se come lo que uno quiera. Ahí cuando decimos, pues, la estrategia se come la cultura de alguna manera, eso nos pasa y la verdad, contra eso es como tratar de atajar con una mano un bus, pues, que viene en bajada, por llamarlo de alguna manera. Digamos que ahí nos hemos encontrado como el stopper más grande cuando ya vamos a acompañar la adopción de los cambios. Entonces, digamos que la primera parte es muy liviana, muy real, pero aún cuesta mucho ser efectivos en esa parte, acompañar la implementación y que realmente haya una adopción. Sí, y mira, te comparto algunas experiencias de trabajo que he tenido en Colombia, que no son muchas y no me atrevería a decir que eso es lo que sucede, pero son solo algunas experiencias para ver si te hacen sentido. Yo he visto una cultura con mucho foco en lo que tú dices, en los resultados y en generar acciones para esos resultados, pero con un estado emocional de estar como a las corridas, de siempre correr detrás de la zanahoria. Entonces eso quita espacios, por ejemplo, para conversar, para trabajar sobre las emociones, los sentimientos, para tener reuniones de feedback, de feed forward que sean realmente efectivas. ¿Por qué? Porque como siempre estamos corriendo detrás de los resultados y accionando, como que lo importante es solo la acción, entonces todo el tiempo que dediquemos a conversar es tiempo perdido. Y eso ha sido mi experiencia, y cuando se han dado cuenta de eso y han visto qué valor produce en la acción, ver los pensamientos, conversarlos, ver las emociones, transformarlas, ha hecho una diferencia notable. Pero
yo he percibido en mi experiencia, que ya te digo, ha sido poca, no he trabajado con muchas empresas en Colombia como para atreverme a decir que esto pudiera pasarte, pero sí he notado eso, que el foco está puesto en la acción para los resultados como en un estado de apresurarse, de correr detrás de, y que el tiempo para todo lo que tenga que ver con conversar, con capacitarnos, con tener reuniones efectivas de feedback, de feed forward, no se le da importancia. Cuéntame si esto te hace sentido, si pudiera coincidir con lo que les está pasando, Felipe. Totalmente. De hecho, pues hicimos una nueva declaración cultural el año pasado y concluíamos que somos una empresa que declaramos estar sentada en el cliente, pero realmente estamos centrados en el resultado. Y lo que dices, nosotros somos convencidos yo pertenezco a la Dirección de Cultura, de que la cultura se construye conversando y no nos da tiempo de conversar. No nos da tiempo de conversar porque estamos apurados por alcanzar la meta en el día, por subir el NPS en cada una de las transacciones, por la velocidad que hay que responder al mercado, a la competencia, y nunca nos sentamos a conversar. Ahorita hablabas un poco el tema desde las emociones, de lo importante pues que era empezar a gestionar esa emoción también a través de la conversación, pero aquí la conversación pasa a segundo plano. Entonces, claro, cuando dices que estamos corriendo detrás de la zanahoria es totalmente cierto y hace todo el sentido. Claro. Y fíjate incluso cómo lo dices, no tenemos el tiempo. Fíjate cómo está fundado en un pensamiento que no es tuyo, es cultural. Así es. ¿Mm? Claro. Ahí está la transformación. Transformando eso, además, también es comprender que transformar los pensamientos colectivos va a impactar positivamente los resultados. Porque el cambio, y para que el cambio sea sostenible, necesitamos cambiar al nivel de pensamientos para que se activen otras emociones y que las acciones sean más efectivas. Porque muchas veces está el miedo de que eso impactaría negativamente en los resultados. Va a tener un impacto directo, y si así llegamos a los resultados, pero siempre andamos corriendo, bueno, si logramos trabajar en ese no tengo tiempo y transformar esos pensamientos colectivos y empezamos a dedicar tiempo a lo importante, a organizarnos, a cumplir con los compromisos, a planificar, los resultados naturalmente van a tener una influencia positiva de lo que estamos cambiando. Muchas gracias, súper recibido. Gracias a ti, Felipe. ¿Alguien más? ¿Me escuchás? Perfecto, Sole. Ay, arreglé el micrófono. Yo siempre tengo problemas con el micrófono. No sé qué me pasa. Como el año pasado. Claro, no tengo que hablar tanto. ¿Qué me llevo? Me llevo mucha inquietud, mucha necesidad de aprender. Quiero el estar inquieta por algo nuevo, ¿me entendés? Me remotiva eso. Creo que el cambio tiene que ser funcional a la persona y tiene que ser funcional a la empresa y al momento de la empresa. Exactamente. Porque no siempre el cambio llegue en el mejor momento, ni para la persona, ni para la empresa, ni para el contexto. Entonces es como un trabajo que tenemos que hacer desde el equipo de recursos humanos para poder gestionarlo de manera eficiente, entendiendo todo este contexto. Así que, claro, muy motivada. Exactamente. Exacto. Y qué importante lo que mencionás, de darle la mirada de proceso al cambio. Que muchas veces hablamos de proceso de cambio, pero lo queremos bueno, hagamos 5 encuentros, hagamos algunos workshops, que la gente haga tal cosa, e impulsémoslo porque no hay tiempo, ¿no? Y el cambio es un proceso y que no es igual para todas las personas. No, porque no todas las personas están viviendo el mismo momento. A nosotros, por ejemplo, hace poquito, en enero, entraron a robar en la empresa. Nos tomaron de rehenes, fue una situación muy fea, muy. Pero no todos la vivimos del mismo modo. Desde las personas a las que lastimaron o no lastimaron, a las personas que las agarraron o no las agarraron, las personas que no habían ido a trabajar.
las personas que sí fueron y que se fueron minutos antes. Entonces todo eso generó un estado de estrés muy importante, y no tiene nada que ver con la actividad en sí, sino con algo que vino del contexto. Y así también muchos chicos, muchos empleados que les pasó situaciones particulares en enero y en febrero, que en marzo los llevan a enfrentar la situación de la empresa desde otro lugar. Entonces, cada uno tiene su propio proceso, cada uno tiene su propio camino para llegar desde la empresa, las personas y bueno, los mismos gerentes, los mismos dueños de la empresa. Exacto, exacto. Qué importante sobre lo que les ocurrió, Sole, que tengan conversaciones. Cómo está la gente, cómo se siente, qué dolores todavía están ahí. Sí, Muchas porque gracias. Gracias. fue complicado, pero ¿Sí? sí, se trabaja en eso, se trabaja en eso. Bueno, muchas gracias, gracias por lo que compartís. Y gusto de verte nuevamente. Fuiste parte el año pasado, para quienes no te conocen, de la certificación. Bien, no quisiera robarles mucho más tiempo, estamos 20 minutos pasados. Claudia, quiero darte la oportunidad de cerrar este espacio y también de escuchar, a ver qué valor te ha aportado, qué has escuchado relevante. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos, la verdad que también es tan rico escucharlo a Felipe, escuchar las experiencias de Sole. Creo que todos nos vamos con algo resonando, o sea, o despierta esa llamita del interés de que tengo que seguir capacitándome, de que esto solo con los recursos que tengo no me alcanzan, que estas herramientas que estás diciendo vos y que son medibles y que son factibles y que hay muestras de resultados concretos, pero también hay una sensación, digamos, como de agobio ante el cambio, porque decís, es todo esto y no alcanza. Es transformar ese iceberg hacia abajo, trabajando todos esos elementos, cuando los tiempos apremian, cuando los modelos de negocio son por resultados, donde vos hablas de vender los servicios profesionales y en realidad que no debería estar mal visto, cómo se construye eso en esta comunidad profesional de manera seria, de que sea respetada esa venta, que sea considerada en la mesa de la negociación empresarial como una faceta que es imprescindible. Así como hoy estoy comprando permanentemente tecnología, yo tengo que pensar que el cambio no pasa por el último chip o a la última herramienta que puedo comprar para ponerle a la máquina y que me resuelva y que me avise por WhatsApp lo que esa máquina tiene. ¿Qué pasa con la gente que está adentro? Y esa vorágine, y esa velocidad, y ese desinterés por lo humano, que radica en la cabeza de los negocios, en muchos casos, no es una generalidad, sí, claro, pero es en muchos casos. Bueno, vos lo ves, yo hablo de Córdoba, empresas muy reconocidas que hacen mucho marketing de inclusión laboral, inclusive decís, qué bueno, y las condiciones son espantosas para trabajar, espantosas, y que no les sirve porque son repositores permanentes y están en el piso juntando cositas para ponerlas en una góndola. Entonces vos vas con una propuesta de cambio y el contexto a ellos no le importa porque atrás de esa persona hay 50 que quieren entrar para ese puesto y en esas condiciones y sin ningún progreso y sin ningún desarrollo. La coyuntura económica, la situación de necesidad es tan agobiante para muchos sectores, quizás nosotros lo estamos mirando desde otra faceta, pero en ese punto a mí me resuenan muchas cosas, como es estos tiempos de conversación. Y me están tironeando la productividad. ¿En qué momento querés que hable? Hay una de las personas en sala, pero no la voy a nombrar, que tuvo una tensión en su puesto por gerentes superiores a ella, porque ella quiso tener conversaciones con la gente, y que fueron sumamente productivas. No, si todo el modelo de negocio de esa empresa no lo hacen al unísono, que es un poco lo que dice Sole, los momentos no son lo mismo. Puedo tener una misma empresa y en la sucursal A es una realidad, la sucursal B es otra y la C es otra. Y por ahí se quiere bajar línea absolutamente hacia todo. Entonces, es como un desafío que a mí lo que me abruma es ordenar todo esto para ir, digamos, como mejor parada
no sé si al resto de los colegas lo sienten de esta manera, pero me alineo a lo que Sole dice, como interesante. Creo que todo, hasta en las gestiones más cotidianas de los equipos chicos, ya no hablemos de megas empresas, de nuestros propios equipos de trabajo, también nos sacude esta conversación que hemos tenido contigo para decir, che, ¿estamos compartiendo las metas y objetivos juntos o las estoy imponiendo? Exacto. Y creo que las estoy imponiendo. Es así. Claro, porque claro, si uno autorreflexiona un poco, decís, bueno, es que no me dan más los tiempos, porque doy espacio de participación y la gente está desganada. Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo construyo? Por eso la importancia de hablar sobre, en confianza y en respeto sobre lo que ocurre, cómo se siente la gente, qué ven que se puede cambiar, qué no les gusta. Pero eso es una labor de liderazgo que no termina nunca. No termina nunca. Eso es gran parte de liderar el cambio. Cuando las personas realmente prestan la escucha para que un colaborador diga lo que siente, lo que piensa, sin enjuiciar eso que está escuchando, sin dar recomendaciones mágicas, ahí las cosas empiezan a tomar esto que hablaba de la confianza y de unirnos en metas, en objetivos, en propósitos. Ahora, cuando los líderes, que yo llamo pseudo líderes en esto, cuando no dedican tiempo a escuchar a la gente, entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que entonces a mi líder no le importo. Y si el mensaje es que a mi líder no le importo como persona, porque no tiene tiempo para escucharme, entonces, ¿cómo después estos mismos líderes le van a pedir compromiso a la gente? El compromiso, más que pedirlo, primero se da. Me comprometo con la gente, lidero en serio como una responsabilidad, los escucho, diseñamos metas conjuntas, conectamos en valores compartidos, en propósitos compartidos. Entonces me gano el compromiso de la gente. Pero ¿cuántas organizaciones desde las líneas de arriba no es que la gente tiene que estar comprometida? ¿Y por qué? ¿Qué estás haciendo para que se comprometa? Tal cual. Tal cual. Yo creo que esa es una labor que tenemos que mirar cada día en qué estamos haciendo al respecto. Y con la mirada que tomo de Sole, como un proceso. Al principio va a estar lleno de resistencias, va a ser difícil, la curva va a ser hacia arriba, es subir una montaña. Pero si estoy comprometido con eso que quiero lograr y disfrutando del proceso y no solo del resultado que quiero ver, entonces la cosa cambia. Por supuesto no es una tarea para hacer solo o sola. Por eso la importancia de generar equipos, de trabajar en confianza y de romper la hipocresía organizacional, esto de pienso una cosa, pero ¿cómo voy a decir eso? Queda mal, entonces digo otra, pero me comporto de acuerdo a cómo pienso. Entonces, generar los espacios de escucha y de confianza para que las personas se atrevan a decir lo que piensan. Y sin juicio, que podamos conversar de ello como feedback para mejorar. Y ahí ya estamos cambiando. Es posible. Totalmente. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos. Encantado. Muchas gracias a todos, todas por este espacio. Un gran abrazo, buena semana y a disposición para quien le interese el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.